¿Qué tal? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Les saluda Fernando del Rincón. Hoy 15 de diciembre ya. Ya, se nos fue el año. Muy buenas noches. Yo soy Patricia Yañez. Comenzamos. Un exministro guatemalteco en la mira de la justicia internacional. Se le acusa de ejecuciones extrajudiciales en un penal. Los investigadores nos presentan las pruebas que usarán en su contra. El gobierno de Estados Unidos se suma a decenas de demandas judiciales contra la British Petroleum. Tendrá que responder por el derrame de petróleo que causó un desastre en el Golfo de México. Los parques que ayer estaban ocupados por miles de familias en busca de vivienda, hoy están vacíos en Buenos Aires. El desalojo se logró tras un acuerdo entre los gobiernos nacional y el alcalde de la ciudad. La ciudad fronteriza de Juárez llega a los 3.000 homicidios, superando por más de 200 muertos la cifra del año pasado. Continúan las filtraciones de documentos por parte de Wikileaks. Esta vez Fidel Castro y una hemorragia intestinal salen a la luz. Le explicamos. A sus 103 años, el padre de Brasilia sigue innovando con su arquitectura. ¡Feliz cumpleaños, Oscar Niemeyer! Bueno, esta noche tenemos una edición especial, por llamarlo de alguna forma, porque le vamos a dedicar una buena parte de Panorama Mundial a una investigación por delitos de lesa humanidad que involucra a un exministro de Guatemala. Esto bajo el gobierno del expresidente Oscar Berger. El acusador es la CICIG, que es la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, dirigida por Francisco Dalnace. Ahora, ¿quién es el acusado? El acusado es el exministro de Gobernación guatemalteco, Carlos Bielman. La razón, su responsabilidad en un operativo de las fuerzas de seguridad en el 2006. ¿Para qué? Para retomar el control de un penal en el que murieron 7 presos. Pero esto no tendría nada de inusual si no fuera porque, según las denuncias de la CICIG, fueron los propios agentes de policía los que ejecutaron a los 7 presos para luego hacerlos aparecer como si hubieran muerto en medio de un enfrentamiento armado en esta llamada Operación Pavo Real. La CICIG tiene los testimonios y las fotografías que asegura prueban estos homicidios. Nosotros se las vamos a presentar en un momento. Ahora comenzamos con Rafael Romo, quien nos hace un recuento de los hechos. Fue un operativo sin precedentes en Guatemala. 2.000 efectivos de las fuerzas de seguridad tomaron por asalto el mayor complejo carcelario del país, el Centro Penitenciario Pavón. Era el mes de septiembre del año 2006. En ese entonces, las autoridades dijeron que el operativo tenía como objetivo recuperar el control del sistema penitenciario. Pavón, decían las autoridades, se había convertido en el centro de mando del crimen organizado en Guatemala. Hay que recordar que este centro tenía prácticamente 10 años de haber perdido el control del sistema penitenciario y eran los reos los que a través del comité de internos manejaba la seguridad. El enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y los reos duró menos de 1 hora. El saldo final fue de un policía herido y 7 reclusos muertos. Un total de 1.600 reos fueron sometidos. Muchos de ellos que estaban armados se colocaron detrás de personas sin armas para provocar una reacción de la policía encima de ellos. Se logró minimizar el impacto de una manera muy profesional. El ministro del Interior, Carlos Bielman, sostuvo en ese entonces que los muertos fueron presos armados que recibieron a la policía con balas y granadas. 8 muertos que opusieron resistencia en el ingreso a la operación. 2 años después, el gobierno guatemalteco abriría una investigación contra Bielman y otros 7 funcionarios del gobierno del expresidente Oscar Berger por supuestamente conformar grupos paralelos responsables de ejecuciones extrajudiciales. Hace unos años, en la cárcel de Abu Ghraib, una cárcel en Irak, el mundo entero se sorprendió y se manifestó en contra de abusos por parte de la autoridad de unos soldados allí que maltrataron, humillaron, vejaron a unos presos que tenían, a unos reos. Muy bien, en Guatemala, en la cárcel de Pavón, la autoridad fue mucho más allá y aparte de haberlos controlado, haberlos desnudado, humillado, también los ejecutaron. CNN obtuvo estas fotos sobre la investigación del Centro Penitenciario Pavón.
Las fotos muestran que muchos reos fueron desnudados, sometidos en el suelo y maniatados. Según la comisión, las fotos también comprueban que los reclusos fueron ejecutados cuando estaban desnudos y vestidos una vez muertos. Vielman, quien fue arrestado en España en octubre, mantiene su inocencia a través de su abogado defensor. Que murió gente, eso sí es cierto, pero que el señor Vielman los haya matado, haya ordenado matarlos, o haya consentido que los mataran, o haya planificado que los mataran, es absolutamente falso. Días después de su captura en España, Carlos Vielman publicó una carta abierta en un diario guatemalteco en la que se declara inocente y asegura que se entregó voluntariamente a las autoridades españolas. Vielman también dijo que el caso en su contra se debe a motivos políticos y que viola tanto sus derechos como los de los otros funcionarios acusados. Rafael Romo, CNN Atlanta. Bueno, gracias a Rafael por ponernos en contexto acerca de este caso, que es un caso de alto perfil, y precisamente le damos la bienvenida al señor Francisco Dalanase Ruiz, que es el comisionado coordinador de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, Comisión Internacional. ¿Cómo está? Bien, ustedes, muchas gracias. Al contrario, gracias por estar con nosotros. Y bueno, tendríamos que iniciar, me parece, ubicándonos en cuáles son las pruebas que se tienen para hablar de esta presunta responsabilidad en la ejecución de 7 de los internos del penal El Pavón, porque me parece que, de acuerdo a lo que ustedes han presentado, hay una secuencia fotográfica que sería muy explicativa para las personas que nos ven y para poder sustentar estas acusaciones legales que se hacen. Mire, hay un elenco de prueba importante. Las fotografías son evidencia física, es prueba indubitable, digamos. Habría que desvirtuar lo que está en la fotografía, que es muy difícil, porque lo que hace es documentar un momento o varios momentos en varias fotografías, pero además vienen acompañadas o complementadas con declaraciones de funcionarios públicos que estuvieron en el lugar al momento de los hechos, y también con declaraciones de, menos declaraciones, pero al fin declaraciones de reos que estaban presos en la cárcel de Pavón al momento en que se dieron las ejecuciones. En estas declaraciones están señalando al exministro Vielman como la persona que dio la orden, participó de las ejecuciones, o por qué se le ubica como responsable de estos actos cometidos en El Pavón. Mire, yo no creo que yo deba emitir un juicio de culpabilidad en este momento ni orientar a la opinión pública para eso. Me parece que las fotografías lo que hacen es documentar un momento. Es importante que se llegue a juicio porque establecen una probabilidad, y hay un jerarca del Ministerio de Gobernación que aparece en las fotografías antes y después de las ejecuciones, en el lugar donde se dieron las ejecuciones, y de lo que se trata la lucha contra la impunidad es de que se den explicaciones ante los jueces y nadie quede por encima de la ley. Ahí comienza la lucha contra la impunidad. Ustedes han presentado una denuncia penal en España, en Guatemala, contra el exministro de Gobernación, o sea que hay evidencias que demuestran que él sería responsable. ¿Qué evidencias tienen, qué pruebas tienen que señalan al exministro como partícipe de estas ejecuciones extrajudiciales? Como le digo, estuvo en el lugar de los hechos, hay declaraciones que eventualmente lo comprometerían, pero lo que le quiero explicar es que los fiscales trabajamos con pruebas y sospechosos. Los jueces son los que tendrán que decir si son culpables o no, y por eso tienen que ser llevados a los tribunales. La probabilidad es lo que da lugar a una acusación o a una denuncia, que es en lo que estamos. Tenemos las fotografías, ¿por qué no las vamos mostrando y vamos comentándolas? Usted las conoce muy bien. ¿Por qué no nos hace una descripción de lo que está pasando para que nuestros televidentes tengan claridad de cómo sucedieron los hechos? Mire, primero es una granja o una colonia penal, no hay calabozos sino casas, y estas son las calles que hay entre las casas de la cárcel de Pavón. Después de los hechos, la persona que aparece ahí señalada con la flecha, que tiene en su mano un zapato porque los están desvistiendo, y no se sabe para qué los humillaron de esa forma, esa persona apareció muerta, y dijeron que había disparado durante 90 minutos contra la policía. Ahí lo vemos, controlado, lo están desvistiendo y no había ninguna necesidad para matarlo porque ya estaba perfectamente controlado. Perdón que lo interrumpa. Ahí sale vestido todavía. Perdón que lo interrumpa. Esta secuencia es de acorde a tiempo-espacio. ¿Estamos correctos? Es decir, claro, cada una de estas fotografías está certificada en una secuencia de tiempo que es comprobable y posiblemente probado. Vaya. Hay dos factores. Primero, el número en rojo que se ve a la izquierda es el número de la secuencia que da la memory stick, pero además el ingreso se hizo durante la madrugada y ahí apenas está saliendo el sol. Fíjese que no hay sombras en el piso todavía. El avance del día es lo que nos va dando la hora. Ahí en el piso, señalado con la flecha roja, está Luis Cepeda, todavía vivo, se está quitando el pantalón.
La policía lo está cuidando, él no ofreció resistencia, está